voy a hablar de la reactividad de los compuestos orgánicos. La reactividad va a depender del grupo funcional, de manera que vamos a ir viendo cada uno de los grupos funcionales y cada una de las reacciones que va a tener lugar para cada uno de ellos. Vamos a empezar con los alquenos. Los alquenos, acordaros que son compuestos orgánicos que tienen un doble enlace. Entonces, la primera reacción que tenemos es la hidrogenación. La hidrogenación simplemente es adición de hidrógeno al doble enlace. Entonces, para adicionar el hidrógeno al doble enlace, lo que va a ocurrir es que este doble enlace se va a transformar en un enlace sencillo y cada uno de los átomos de carbono que constituían el doble enlace va a formar enlace con los hidrógenos que se adicionan. De manera que cada carbono estará unido a 1, 2, 3 y 4, tendrá 4 enlaces. En la adición es muy similar a la hidrogenación, pero en lugar de adicionarse hidrógeno, van a adicionarse todas estas moléculas. Por ejemplo, ácido fluorídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídico, agua en la cual se adicionará por un lado el hidrógeno y por el otro lado el OH, los gases flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, simplemente, igual que antes, el doble enlace se va a transformar en un enlace sencillo y cada uno de los átomos que constituían el doble enlace va a formar enlace con cada uno de los átomos que constituyen la molécula que se va a adicionar. Si la molécula es simétrica, simplemente adicionamos tal cual cada uno de los átomos. Pero, ¿qué ocurre si la molécula, el alqueno, no es simétrico? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Marcórnico. La regla de Marcórnico nos dice que el hidrógeno, las moléculas que presentan hidrógeno, se adicionará al átomo de carbono que presente más hidrógeno y el otro átomo al otro carbono. Por ejemplo, tenemos aquí el eteno y tenemos aquí un átomo de carbono y otro átomo de carbono que constituyen el doble enlace. Si nos fijamos, este átomo de carbono tiene dos hidrógenos, mientras que este está unido a un hidrógeno y hay 11 CH3. Por tanto, el hidrógeno se va a adicionar a este átomo de carbono. Y lo tenemos aquí. Hidrógeno, 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 y al otro es al que hemos adicionado la otra molécula que era el otro átomo que era cloro, obteniendo 2-cloroetano. Más reacciones que tenemos para los alquenos es la combustión, que es un tipo de oxidación, pero este tipo de oxidación genera una gran cantidad de energía. En la combustión es una reacción con el oxígeno y siempre vamos a obtener CO2 y agua. No solo va a tener lugar con los alquenos, sino con muchos tipos de compuestos orgánicos. Y siempre lo haremos de la misma manera. Escribiremos el compuesto orgánico, el oxígeno y luego que genera CO2 y agua. Y a continuación ajustaremos la reacción. Entonces, en este caso, tenemos dos átomos de carbono, por tanto, aquí para ajustar el CO2 simplemente tenemos que añadir un 2. Ahora, si queremos ajustar el número de hidrógenos, contamos 1, 2, 3 y 4, tenemos 4 hidrógenos, por tanto aquí tendremos que añadir 2 para que sea 2 por 2, 4 hidrógenos. Una vez tenemos ajustados el número de átomos de carbono y el otro número de átomos de hidrógeno, pasamos a ajustar el número de átomos de oxígeno. Y contamos 2 por 2, 4 oxígenos, más 2 oxígenos más son 6. Por tanto, para que aquí hayan 6 oxígenos, tengo que añadir un 3. 3 por 2, 6. Lo mismo para esta molécula. Simplemente añadimos oxígeno y que nos va a dar CO2 más agua. Acordaros siempre las reacciones de combustión, reacciones con oxígeno. Entonces, lo mismo de antes. Contamos el número de átomos de carbono que tenemos, 1, 2 y 3. Por tanto, ajustamos aquí con un 3. Contamos el número de hidrógenos, 3, 4, 5 y 6, por tanto aquí tendremos otro 3, 3 por 2, 6, y ahora contamos el número de oxígenos para ajustar aquí. Entonces tenemos 3 por 2, 6, más 3 más son 9 oxígenos, por tanto sería aquí un 9, pero como aquí tenemos 2, tenemos que dividir entre 2, de manera que 9 medios multiplicado por 2, al final se nos quedaría 9 oxígenos, que eran los que necesitábamos. Y ya tendríamos las reacciones de combustión. Otro tipo de reacciones que dan los alquenos es la polimerización. Para que se dé la polimerización tenemos que tener muchos alquenos, de manera que van a reaccionar entre sí y van a formar largas cadenas. El doble enlace va a desaparecer y este carbono va a formar enlace con otro átomo de carbono, con otro alqueno, y aquí este también formaría enlace con otra molécula
de alqueno, de manera que se va a formar una cadena muy larga. Si observáis aquí el doble enlace desaparecido y este carbono forma enlace con otro átomo de carbono y este con otro, de manera que se generan largas cadenas de carbono. Y pasamos ahora a la reactividad para los alquinos. Acordaros que los alquinos son los compuestos que presentan triples enlaces. Entonces, al igual que en los alquenos, se da la hidrogenación, que es la adición de hidrógeno al triple enlace, y entonces, de manera que los hidrógenos se van a adicionar a cada uno de los átomos que constituyen el triple enlace y este triple enlace va a formar un doble enlace. Pasamos de triple a doble y cada uno de los átomos de hidrógeno formará enlace con los hidrógenos. En la adición es similar a la hidrogenación, pero tenemos un compuesto, que es cualquiera de estos compuestos, en los que cada uno de los átomos que constituyen este compuesto se va a adicionar al triple enlace. Acordaos que en el caso del agua se adicionará por un lado el hidrógeno y por otro lado el OH. Al adicionarse estos elementos, el triple enlace va a pasar a doble enlace, pero va a ocurrir una cosa. Al pasar a doble enlace se puede formar cada uno de los isómeros geométricos, el isómero cis y el isómero trans. El isómero cis es el que tiene los sustituyentes más voluminosos en un mismo lado, porque no es hidrógeno, y el isómero trans es el que tiene los sustituyentes más voluminosos en lados contrarios, siendo el isómero trans ligeramente más estable porque los sustituyentes más voluminosos están más alejados y por tanto entre ellos interfieren menos. Si el alquino no es simétrico, vamos a aplicar la regla de Markóvnikov, igual que hacíamos con los alquenos, de manera que el hidrógeno siempre se adicionará al átomo de carbono que esté unido a más átomos de hidrógenos directamente, de manera que si vemos aquí el propino, nos fijamos en los dos átomos de carbono que constituyen el triple enlace. Este carbono está unido directamente a hidrógeno, mientras que este está unido a un carbono. Por tanto, al adicionar esta molécula, por un lado se adicionará el hidrógeno, por el otro lado el ciano, de manera que el hidrógeno se adicionará al átomo que más hidrógeno tenga, mientras que el ciano al otro átomo de carbono. Fijaros que lo tenemos aquí. Al átomo de carbono que tenía más hidrógeno se adiciona el hidrógeno y al otro átomo. En este caso no se da la isomería cis-trans, fijaros, porque como tenemos aquí hidrógeno, 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 simplemente es la misma molécula, ¿vale? Como son los dos hidrógenos, no se produce. Y pasamos a la reactividad de los alcoholes, que son el grupo OH unido al carbono. Entonces, los alcoholes, frente a una base fuerte, acordaros que las bases fuertes son las que tienen grupo OH unido a un catión, se van a comportar muy similar a los ácidos. Acordaos a los ácidos que teníamos en los temas anteriores, ácido más base nos va a formar sal más agua. Y vamos a ver cómo. El alcohol se va a desprotonar, este protón se va a juntar con el OH y se va a formar una molécula de agua y el alcohol va a quedar desprotonado con carga negativa y se juntará con el sodio que queda con carga positiva formando la sal. De manera que tenemos etanol con hidróxido de sodio y se va a formar, fijaros, tenemos aquí etóxido de sodio. Tenemos aquí el alcohol desprotonado que se ha juntado con el sodio. Y el OH de la base acepta el protón del alcohol formando la molécula de agua. La esterificación es una reacción del alcohol con ácido carboxílico, de manera que alcohol más ácido nos va a dar éster más agua, siempre. ¿Vale? ¿Y cómo va a reaccionar? Tenemos aquí el etanol con su grupo OH, tenemos aquí un ácido carboxílico, en este caso el ácido etanoico, con el grupo carboxílico, pues lo que va a ocurrir es que se van a juntar por las partes que ha habido la rotura, formando esta molécula que es un éster. Fijaros, nuevo enlace entre esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Formando esta molécula. Sustitución, muy fácil. El grupo OH se va a sustituir por una molécula. Y el OH va a salir de manera que va a formar agua. Entonces, muy fácil. Tenemos aquí el ácido bromídrico
con el 2-propanol, en la posición 2 el grupo alcohol, el OH sale y se va a juntar con el hidrógeno formando la molécula de agua y el bromo va a sustituir al OH. Entonces, fijaros, en todas estas reacciones siempre se ha formado agua, agua y agua. Y seguimos con las reacciones de alcoholes. En este caso vamos a dar la eliminación. En la eliminación se va a liberar el grupo OH y un hidrógeno del carbono contiguo. Si el alcohol es simétrico, simplemente cogeremos el hidrógeno del carbono contiguo, eliminamos este hidrógeno, eliminamos este OH y por tanto se eliminará una molécula de agua. Al salir la molécula de agua, se romperá este enlace, estos dos átomos de carbono tendrán que formar un doble enlace. La eliminación se va a dar con ácido sulfúrico o un ácido concentrado y calor. Si el alcohol no es simétrico, vamos a seguir la regla de Zaitsev. ¿Qué nos dice? Que el alqueno más sustituido será el mayoritario. Se van a formar dos alquenos y el que se formará en mayor proporción será el más sustituido, es decir, el que en el doble enlace esté unido a más átomos de carbono. Entonces vamos a ver las dos opciones que tenemos. Tenemos esta molécula de aquí y tenemos aquí el grupo OH. Si nos fijamos, se puede perder este átomo de hidrógeno o este átomo de hidrógeno, formándose dos moléculas. Si se pierde este átomo de hidrógeno, se va a formar esta molécula. Fijaros, se pierde este átomo de hidrógeno y nos quedan estos dos hidrógenos, ¿vale? Aquí el doble enlace, esto se pierde y nos quedaría por un lado el hidrógeno y por el otro lado todo este grupo de aquí, que es esto de aquí, ¿vale? El otro que se puede formar es si se pierde el grupo OH y este hidrógeno. Se formaría aquí el doble enlace, tendríamos por un lado esta molécula de aquí, esto de aquí, y unido a este carbono tendríamos este CH3 y este CH3. Entonces vamos a ver cuál es el mayoritario. Aquí tenemos este carbono unido a hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno y unido a un carbono. Aquí tenemos este carbono unido a carbono y este carbono unido a carbono, carbono. ¿En cuál hay más carbonos unidos a lo que es el doble enlace? Aquí. Por tanto, este es el alqueno más sustituido y por tanto el mayoritario. Y acordaros que siempre se formará a partir de la liberación del OH y el hidrógeno la molécula de agua. Y seguimos con la reactividad en alcoholes. En este caso vamos a ver la oxidación. La oxidación va a depender el producto del alcohol que tengamos, si es primario, secundario o terciario. ¿Y qué significa esto de primario, secundario y terciario? Simplemente un alcohol primario se encontrará en el extremo de manera que el carbono al cual está unido el OH tendrá dos hidrógenos y una cadena de carbonos. El secundario tenemos el carbono que está unido al OH, está unido a un hidrógeno y a dos cadenas de carbonos. Mientras que el terciario no presenta hidrógeno y carbono que está unido al OH, sino que solo presenta cadenas carbonadas. Entonces, la oxidación en un carbono primario, puesto que el OH se encuentra en el extremo, la oxidación, acordaros, es incremento de oxígeno y pérdida de hidrógeno. De manera que va a pasar el alcohol, que hemos dicho que es primario, que se encuentra en el extremo, a un aldehído. De modo que este enlace va a pasar a enlace doble, se va a perder este hidrógeno, se va a perder uno de los hidrógenos del carbono y pasaremos a un aldehído. Si la oxidación continúa, se incrementará el número de oxígenos y pasaremos a un ácido carboxílico. De manera que alcohol primario, primera oxidación nos da un aldehído, segunda oxidación nos da un ácido carboxílico. Si lo que tenemos es un alcohol secundario, lo que nos va a dar, en lugar de un aldehído, nos va a dar una acetona. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el OH en mitad de una cadena. Por tanto, las cetonas, los grupos carboxílicos que se encuentran en una cadena, en medio de una cadena, son cetonas. Y el alcohol terciario no va a dar reacción. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la oxidación se pierde hidrógeno y aquí no hay ningún hidrógeno que perder, por tanto, no se oxidará. Como oxidantes, ¿qué sustancias vamos a tener? Vamos a tener el dicromato de potasio y el permanganato potásico. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que si un alcohol se oxida a aldehído y ese aldehído se oxida a ácido, también
un ácido se reducirá a aldehído y un aldehído se reducirá a alcohol. Y lo mismo ocurrirá si un alcohol secundario se oxida a acetona, una acetona se reducirá a alcohol secundario. Como reductores tenemos esta sustancia de aquí. Y seguimos con las reacciones en alcoholes. Otra reacción que se va a dar es la condensación de alcoholes. Lo que va a formar esta condensación entre varios alcoholes se van a unir entre sí y nos van a formar éteres. Acordaros que el éter es un oxígeno en medio de una cadena. Por tanto, tenemos un alcohol, otro alcohol. Lo que se va a producir es, en uno se va a producir la pérdida de un hidrógeno, en el otro la pérdida del OH, y por donde se ha producido la ruptura se van a juntar las cadenas. Fijaros, ¿ves? Lo tenemos aquí, formándose el éter. El resto, lo que se ha separado, el hidrógeno y el OH que hemos dicho, formará una molécula de agua. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos aquí el metanol y aquí otro alcohol que sería el, numeramos la cadena, 1, 2, 3, en la posición 2 tenemos el metil, en la posición 2 también tenemos el grupo OH, de manera que se va a nombrar 2-metil, 2, 1, 2, 3, propanol. Entonces, al condensar estos dos alcoholes en medio ácido y con calor, acordaros, medio ácido y calor, se va a formar un éster. ¿Y qué se va a formar? Pues de aquí retiramos el hidrógeno, de aquí retiramos el OH, de manera que se forma la molécula de agua y por donde se ha producido la rotura simplemente juntamos las moléculas formándose este éster que se llama 1,1-dimetiletil, 1, 2, pero vamos a numerar por aquí, 1,1-dimetil, etil, metil, éter. O también si tenemos en cuenta que esta molécula de aquí se llama terbutil, que tiene 4 átomos de carbono, y esto de aquí es metil, ordenando alfabéticamente tendríamos metil, terbutil, éter. Y ya tendríamos las reacciones de alcoholes. Y continuamos con la reactividad, en este caso, de los aldehídos. Acordaos que los aldehídos son grupos carboxílicos que se encuentran en el extremo de la cadena. En este caso vamos a ver la reacción de adición. Se va a adicionar un reactivo nucleófilo que va a tener un hidrógeno o bien nos vamos a encontrar en medio ácido y el reactivo nucleófilo se unirá al átomo de carbono mientras que el oxígeno perderá este doble enlace y se unirá un átomo de hidrógeno. Tendremos un alcohol. El reactivo nucleófilo puede ser agua, de manera que tendremos por un lado el OH se unirá al carbono y el hidrógeno al oxígeno, también ácido cianhídrico, ácido fluorhídrico o bien también podríamos tener un alcohol. Entonces vamos a ver algunas de estas reacciones y vamos a ver los compuestos que se forman. Si tenemos un aldehído, el propanal, y se le adiciona agua, por un lado se le adicionará el OH y este grupo carboxílico pasará también a alcohol, de manera que vamos a tener dos alcoholes unidos a un átomo de carbono. ¿Esto cómo se nombraría? Pues empezaríamos a nombrar la cadena, empezando por donde tenemos el grupo funcional, 1, 2 y 3, por tanto, como tenemos dos grupos alcohol, sería 1, 1, tenemos 3 átomos de carbono, propanodiol. El siguiente tenemos el propanal más el ácido cianhídrico. El ciano se unirá al carbono mientras que el hidrógeno se unirá al oxígeno y tendremos esta molécula de aquí que es la cianhidrina. La cianhidrina, acordaros que este grupo de aquí tiene prioridad con respecto al alcohol, de manera que empezaremos a nombrar por aquí, a numerar 1, 2, 3 y 4. En la posición 2 tenemos el alcohol que queda como sustituyente, 2-hidroxi, y luego hemos dicho que teníamos 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, butano, nitrilo. El siguiente es un aldehído, el etanal, al que se le va a adicionar un alcohol, en este caso el metanol. Entonces sabemos que el hidrógeno se unirá al oxígeno, mientras el resto de la molécula, que es el reactivo nucleófilo, se unirá al carbono. Entonces, en este caso, tendremos esta molécula, que es lo que se conoce como hemiacetal. Tenemos un alcohol y también un éter. Es para nombrar, acordaros, a un lado del éter tenemos el grupo metano y el resto
es el grupo etanol, por tanto sería 1-metoxi, 1-etanol. Seguimos con las reacciones de los aldehídos. Vamos a dar la oxidación. Acordaros que los alcoholes primarios se oxidaban a aldehídos y si la oxidación continuaba, los aldehídos se oxidaban aquí, a ácidos carboxílicos. Tenemos aquí este aldehído que se ha transformado en ácido carboxílico. De oxidantes, el permanganato potásico y el dicromato potásico. También si los alcoholes se oxidaban a aldehídos, ¿eso qué significa? Que los aldehídos se van a reducir a ¿qué? Alcoholes. Vemos aquí el aldehído que se transforma el grupo carboxílico en un alcohol y se le añade hidrógeno. Acordaros que las reducciones es adición de hidrógeno, mientras que las oxidaciones es eliminamos hidrógeno y añadimos oxígeno. Pues la reducción justo lo contrario. Como reductor que vamos a utilizar el hidruro de aluminio y litio. Continuamos con la reactividad de las cetonas. Acordaos que la cetona tenemos el grupo carboxílico entre dos carbonos. Entonces, al igual que en los aldehídos, vamos a tener reacciones de adición, en las que vamos a tener un reactivo nucleófilo. Este reactivo puede estar bien, puede presentar o un hidrógeno o puede estar en un medio ácido. Entonces, el nucleófilo se va a unir al carbono y el grupo carboxílico va a perder este doble enlace y al oxígeno se unirá el hidrógeno. Tenemos esta molécula de aquí. Y vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la 2-butanona, 1, 2, 3, 4, y en la posición 2 el grupo carboxílico, que se le va a adicionar una molécula de agua, de manera que el hidrógeno se adicionará al oxígeno y el OH al carbono. Tendremos esta molécula de aquí. Tenemos un carbono en el que tenemos dos grupos OH, dos alcoholes. Por tanto, la molécula se nombrará 1, 2, 3 y 4, en la posición 2, los dos alcoholes, 2, 2, butano, diol. Ahora tenemos la misma molécula a la que se le va a adicionar el ácido cianhídrico. Pues igual que antes, tenemos el hidrógeno que se adicionará al oxígeno, el ciano al carbono y obtenemos esta molécula de aquí, que es lo que denominamos cianhidrina, porque tenemos tanto un grupo OH, un alcohol, como el CN. ¿Y cómo se va a nombrar? Acordaros que tenemos prioridad con este grupo. Y empezamos a numerar 1, 2, 3 y 4. Por tanto, el alcohol se encuentra en la posición 2 y actúa como sustituyente. 2-hidroxi, 2-metil, butano, nitelo. Y por último, la propanona, en el que tenemos el grupo carboxílico en mitad de la cadena, se va a adicionar el etanol, un alcohol. De manera que el hidrógeno del etanol se va a adicionar al oxígeno y el resto de la molécula se adicionará al carbono, obteniendo esta molécula de aquí, en la que tenemos tanto un grupo OH, un alcohol, como un oxígeno en mitad de la cadena, que es un éter. Por tanto, es lo que denominamos hemicetal, que no es lo mismo que habíamos visto antes, que era hemiacetal. En este caso, para nombrarlo, tenemos el etoxi y luego tenemos el resto, que es el propanol, que está en la posición 2. Y seguimos con más reacciones de las cetonas, en este caso la reducción. Acordaros que la oxidación de un alcohol secundario da una cetona, por tanto, la reducción de una cetona nos va a dar un alcohol secundario. En este caso tenemos la 2-butanona, tenemos aquí el grupo carboxílico, entonces la reducción lo que se va a producir es una ganancia de hidrógeno. Se va a adicionar hidrógeno, hidrógeno y vamos a tener el alcohol. Se pierde el doble enlace, tenemos el alcohol secundario que se encuentra entre carbonos. Como reductores, el mismo que hemos dicho anteriormente, el hidruro de aluminio y litio. Y seguimos con la reactividad, en este caso de los ácidos carboxílicos. Acordaos, el ácido carboxílico, COOH, y se encuentra en el extremo de la cadena. Entonces, una de las reacciones que va a dar es la esterificación, que es la reacción entre un ácido y un alcohol, y nos va a dar un éster más agua. Siempre será ácido más alcohol, éster más agua. Acordaos, el ácido, este es el alcohol, el éster es el grupo CO y luego el oxígeno y luego sigue la cadena y luego tenemos la molécula de agua. Por ejemplo, tenemos el ácido propanoico. Es propanoico porque tenemos 1, 2 y 3 átomos de carbono. Con metanol lo que va a ocurrir es que por donde se produce la rotura se va a producir la unión, de manera que tenemos
esto de aquí se unirá con esto de aquí. Ya tenemos aquí propanoato de metilo y la molécula de agua. Otra reacción que tenemos es la reducción. Si la oxidación de los aldehídos nos daba ácidos carboxílicos, la reducción de los ácidos nos dará ¿qué? Aldehídos. Por tanto, tenemos aquí el ácido propanoico que se reduce ¿a qué? A propanal. Si la reducción continúa, obtendremos el correspondiente alcohol primario. Entonces, y a la inversa, si se produce la oxidación, ¿vale? Es fácil. Y por último, y para acabar, tenemos las reacciones con los ésteres, que es el grupo carboxílico seguido del oxígeno, y tenemos aquí las cadenas carbonatadas. Entonces, una de las reacciones va a ser la hidrólisis básica, va a ser la rotura de la molécula, que es lo que denominamos saponificación. Entonces tenemos, por ejemplo, esta molécula, que es un éster, se llama propanoato de metilo, propanoato, 1, 2, 3, de metilo. Y está en medio básico. Lo que va a pasar es que se va a producir la rotura del éster, este grupo se va a unir con el OH y nos va a quedar un ácido desprotonado, ya que nos encontramos en medio básico. De manera que tendríamos aquí el ácido propanoato de sodio, que se juntará con el sodio, y un alcohol que es el metanol.